¿Quién pudo buscar la página web que puse en la pizarra? Yo había puesto una dirección de página web de un artículo del periódico. Del Atlantic. ¿Quién consiguió leer ese artículo? Así que un estudiante y medio. ¿Alguien más? Voy a poner el artículo una vez más, pero ya lo habré pedido 2 veces. Así que, por favor, para mañana en la tarde, por favor, encuentren ese artículo y léanlo. El Atlantic, o The Atlantic, esa es la fuente. What the measles epidemic really says about America. Ce que l'épidémie de rougeole dit vraiment. ¿Qué dice la epidemia de rubiola acerca de los Estados Unidos? Tenemos esta fuente de noticia y habíamos dejado también otra tarea. ¿Cuál era esa tarea? Acerca de Alexandria Ocasio-Cortez. Hermana Tracy, usted pudo... ¿Qué nos puedes decir acerca de ella? Disculpen, no es Rubiola, es Sarampión. Es una mujer política. Ella es demócrata. Ella viene dentro del término demócrata socialista. La dispensación en la cual nos estamos enfocando es aquella en la que nos encontramos ahora, de 2014 a 2019. El aumento del conocimiento y la formalización. Y conectamos su nacimiento del 13 de octubre del 89, entra al Congreso en 2018 y es parte de este grupo más hostil en contra de Donald Trump. Y en nuestro clamor de medianoche de aquel año, ella está conectada con esa fecha y está dentro del documental de Fahrenheit 11/9, el cual ya habíamos discutido. Nuestra segunda tarea es el familiarizarnos un poco más con la situación política actual de los Estados Unidos. Y esto es solamente el comienzo. Pero lo que yo espero es que todos puedan estar cada vez más cómodos siguiendo los eventos externos, particularmente la situación política actual. Así que, ¿qué está pasando ahora mismo? Ahora mismo, estando aquí sentados en los Estados Unidos, hay un evento muy grande.
he's before Congress. Yes. Que Robert Mueller estará delante del Congreso. Donc Robert Mueller, Robert Should all Mueller. be familiar with that name. Todos deberíamos estar familiarizados con ese nombre, Very familiar. muy familiarizados. Sitting before Congress right now testifying. Él está delante del Congreso testificando en este momento. It's going live at the moment. mais c'est en En live. este momento I don't think they're going to en, learn very much. está en vivo. No creo que vamos a aprender gran cosa, We'll be following these events. pero sí deberíamos estar siguiendo estos eventos. This escalation of the Western Front. Este crecimiento de la guerra del frente We know where it's occidental. going to end. Parce qu'on Porque l'a sabemos dit, cómo va a on sait que terminar. ça va se terminer. So I want to go straight into where we finished yesterday. Así que quiero ir directamente a donde habíamos terminado ayer. We went through some conspiracy theories. Habíamos hablado de ciertas teorías de conspiración. People volunteered some subjects. Personas voluntariamente pusieron algunos We could tópicos expand on this list many times. y pudiésemos expandir en esta lista de teorías muchas I think veces, we've put down some of the most common. pero creo que sí hemos puesto una de las más comunes. Principaux, Global warming, El calentamiento global, climatique, chemtrails, les chemtrails, el chemtrails vaccines. y las vacunas. These are the three that have the most conspiracy theories associated with them. Estas son los asuntos que tienen más teorías de conspiración asociados. We wanted to not so much go into each conspiracy theory and disprove it, No hemos querido pasar por cada una de las teorías de conspiración y probar que están mal, understand the mentality behind it. mais surtout pero sí comprendre entender la l'enjeu mentalidad qui se detrás trouve de derrière. todo. What is the mentality behind these ¿Y conspiracy cuál es la Quelle est mentalidad la detrás mentalité de qui se trouve ese, derrière ces théories de conspiration? de esta teoría de conspiración? Sister Corinne, Corinne. Hermana Corinne, So people don't know how to separate wrong from right, so they want to put las personas ya no saben distinguir entre lo que está bueno y malo, y eso crea una división. quite divisive. Sí, las teorías de conspiración son bastante divisorias o divisivas, Anyone else? causan división. quelqu'un d'autre. ¿Alguien más? La palabra chemtrails la pueden conseguir con el nombre de estelas Je químicas. dirais qu'ils veulent La teoría de conspiración de las estelas químicas So it starts está en confusion. en de Wikipedia. la confusion. I think there's two groups sharing these conspiracy Es cierto, las teorías de conspiración causan confusión y creo que hay dos grupos principales que son los que comparten teorías de conspiración. Y creo que sí, personas como Donald Trump comparten teorías de conspiración. Muchas de estas teorías de conspiración tal vez Trump las cree, Croître certainement. pero muchas de ellas yo no creo que él crea en ellas. O por lo menos es irrelevante si son verdad o no para él. Porque estas teorías sirven para un propósito. Tienen un propósito, pero para muchas personas, Ils honestamente, muchas personas creen en ellas. What's the mentality behind those people? Et ¿Y quelle cuál est es la la mentalidad mentalité detrás de esas personas? The root of the problem. La raíz del problema. Perhaps oversimplifying, Tal vez estoy but it makes the prophetic point. sobre simplificando, pero estoy queriendo hacer un punto profético. Sister Michelle. Hermana Michelle, What's the root of the problem? ¿cuál es la raíz del problema? It's on the board. C'est sur le Está en la pizarra. Discussing it since the beginning of the school. Lo hemos estado estudiando, discutiendo desde el principio de la escuela. Mauvaise lecture du globalisme. is to give a wrong view ¿Es dar una visión errónea del globalismo? Sí. We have these different worldviews. Tenemos todas estas formas diferentes de ver el mundo y del concepto del nuevo orden We mundial. have more than one definition for that. Hay más de una definición para el nuevo orden mundial. And it's been infiltrated Protestantism, Y ha infiltrado al protestantismo this fear of globalists and socialists. este temor al globalismo y a los socialistas. From the Great Depression, Desde la Gran Depresión particularly in the early days of the Cold War, y particularmente desde los primeros días de la Guerra Fría. they learned to fear
globalism or multilateralism. Ellos han aprendido a temer al globalismo o al They see all multilateralismo. of these entities as a threat. Ellos ven a todas estas entidades como una amenaza. So if you have a large group, Así que si tuvieses un grupo we grande, could call these doctors al cual llamaríamos los doctores or scientists, o científicos, especially climate scientists, especialmente Scientifiques sur le climat. 98% of them who believe that climate change is real. científicos del clima, que un 98% de ellos cree en el asunto del cambio climático. The mindset that has been growing Y esta mentalidad que entonces ha estado creciendo you can't trust the 98% es de que no puedes confiar en este 98%, Face au 98%. because they're part of this, porque ellos son parte de este sistema. and that immediately discredits them. Y eso inmediatamente los desacredita. Discrédite. And yet we find the 2%, Pero luego hay un 2% 2%. and we put much more faith in the 2%, y ponemos muchísima fe en este 2%, even when you can see their studies are flawed. a pesar de que hay evidencias de que los estudios de ellos están débiles Because we would rather o believe the tienen 2% problemas, Parce qu'on préfère porque croire preferimos creer en el than trust 2% these agencies. que de que confiar en las We agencias. distrust the 98% Entonces desconfiamos en el 98%, because we think that behind the scenes, porque creemos que detrás de las escenas, these 98% of scientists este 98% de científicos and organizations y organizaciones cette organisation must be fooling us. deben estar engañándonos mal nous conduire. Convincing us that the earth is flat. o convencernos de que la Tierra es plana, por ejemplo. Convaincant que la Terre est plate. Some secret global conspiracy. Es como una especie de agenda global Designed to conspirativa control and harm. detrás de todo y que está To listen to hecha that tiny percent. para herirnos, y tenemos que aprender a escuchar a ese pequeño grupo que nos dice la verdad. Hablamos de eso con las estelas químicas. All of the evidence. Habíamos visto todas las evidencias Someone really wants to believe in chemtrails. de que si alguien quiere realmente creer en estelas químicas, You can't give them any scientific evidence no les puedes dar ninguna evidencia científica Scientifique. to discount chemtrails. para poder decirles que no existen las estelas químicas, Pour para desacreditarlas. Because no matter what you show them, Porque no importa lo que les muestres, they'll say you're just part of the 98%. ellos te van a decir, tú simplemente eres parte del 98%. So it becomes impossible to even reason. Por lo tanto, se hace imposible para la Global razón. Le warming. réchauffement climatique. Calentamiento global. Try and show them evidence that it's true, Les intentas mostrar evidencias de que es cierto, Lequel c'est vrai. and in fact, you can't show them any evidence that will convince them, pero nunca les lo consigues mostrar ninguna evidencia de que los convenza, because you just become part of this 98%, porque te convertirás en parte de este 98% para esa persona. and automatically you have no influence. Y automáticamente pierdes toda influencia It all sobre él, comes back to that worldview pues todo acaba en este asunto de cuál es la visión del mundo que tienen. of where we see the threat coming from. ¿De dónde podemos identificar que la amenaza viene? Is it Gorbachev's idea of the New World Order? ¿Será que es la idea de Gorbachev del nuevo orden mundial, Agencies donde están estas agencias working to protect, trabajando para proteger? however flawed they may be morally, No importa cuán extraños sean de forma moral, questionable, no importa cuán cuestionable sea su have moralidad, no evil agenda? ellos no tienen ninguna agenda malvada. Or Ou alors, O do we believe populism? creemos en el populismo, Just to establish itself, que para establecerse a sí mismo has to discredit the 98%. tiene que desacreditar al 98%. It's exactly how Trump has been working. Es exactamente la manera en que Donald Trump ha Worked in estado America, cela a trabajando, Amérique, y lo ha hecho en worked Estados in a large Unidos, part of this movement. ça marche y, en y eso se ha visto en gran parte de nuestro movimiento, ese problema, esa creencia. Celui sur lequel on s'est concentré Was vaccines. Nos hemos estado enfocando Again, it en becomes an vacunas, issue. et de que de nuevo se convierte en un problema 98% versus the 2%. del 98% versus el 2%. You can go into the studies. Podrías ver y ver los estudios, Again, pero de nuevo, people say you're just fooled las personas dirán, eres tonto, by the 98% and their porque agenda. a ti te engaña ese 98% y su agenda. So instead of going into all the science, Así que, en vez de ir a toda la ciencia, I wanted us to see them prophetically. quiero que lo veamos proféticamente. Question? Yes, Sister Agnes.
que j'aimerais peut-être clarifier. There's something I would like to clarify. Hay algo que yo Dans quisiera, plusieurs hypothèses, creo que dijo dans plusieurs compartir hypothèses, on o a dit preguntar. qu'avant que les États-Unis soient la seule puissance, In previous classes, we said that before the United States become the only superpower, Habíamos dicho en otras clases de que antes de que Estados Unidos se volviese la única superpotencia, two superpowers, había, Russia and USA. había dos superpotencias, et Rusia y à- Estados à- Unidos, o la Unión Soviética y Estados Unidos. Gorbatchev propose le globalisme. And then at that Y point, luego en ese punto Gorbachev Gorbachev propone proposes el globalismo. globalism. La question qui me vient, c'est est-ce que si il était à la place des États-Unis, il aurait encore proposé le globalisme? And my question would be, if he was in the USA's shoes, would he have still chosen globalism? Y mi pregunta es, si fuese Estados Unidos el que estaba perdiendo, ¿será que le hubiese propuesto el globalismo? perdu la guerre froide. Probably wouldn't have. Yo creo que si le hubiese- It's a yo means creo of que protection for him. yo creo que Gorbachev no hubiese propuesto el globalismo si él hubiese estado ganando, porque lo uso es para protegerse. Donc si lui possède Entonces, plus él de tiene más puissance poder en un mundo bipolar. Or if he had have been winning the Cold War, ou Si él il hubiese avait estado gagné ganando la Guerra had Fría have been unipolar on Russia's side, y hubiese sido un mundo unipolar, il aurait pero été del lado de contre la Rusia, Russie. I don't think he wouldn't have been encouraging the UN to have all that power. yo no creo que le hubiese animado a las Naciones Unidas a tener todo ese poder. But Gorbachev himself, Mais Gorbatchev, Pero aún así, I don't think he was much of a dictator. creo que Gorbachev no era ese tal He was dictador. quite lazy. Creo que era bastante Perhaps in a flojo, good way. peut-être d'une tal vez bonne en manière. una manera So, buena. this is what we end up with. Pero bueno, así fue como las cosas terminaron y él propuso el globalismo. Il y a d'autres questions. ¿Alguna otra pregunta? So we looked at vaccines. Ahora, hemos estado viendo las vacunas. And first of all, Y primero que nada, Non, we considered a virus. consideramos los virus. on a considéré les Habíamos hablado de los So if virus. we had a virus, Si tuviésemos un and we virus want to call this one y a este lo queremos llamar measles. el sarampión. You catch the measles, Entonces, recibes sarampión, te infectas con body sarampión starts to come under a fever, y luego tu cuerpo empieza a caer en fiebre, start to develop a rash. empieza a generar esa erupción. It's not infection. No es una infección, Yeah. une rougeur, una erupción. une éruption. Une éruption, merci. So you come under this infection. On a Entonces, caes en la infección Experience the side effects. on commence y à empiezas a tener esos efectos colaterales. Your body starts to investigate, Y tu cuerpo empieza a commence investigar investiguer, à rechercher, sends in all the right type of cells. y manda envoie todo un toutes les bonnes comando de células, It investigates this virus, investigan a este virus cellules, maps virus. it, maps it, Il, y lo estudian de manera completa il se repère. and then Éruption cutanée. it starts to consider Et ensuite, y il comienza a commence considerar considérer the right response, cuál es la respuesta correcta. then it builds the right antibodies, Y luego tu cuerpo construye el anticuerpo correcto starts to fight back. et y ahí commence comienza a se luchar en battre, contra del commence à virus. reprendre la revanche, à se battre. This proper preparation to fight takes a few days. Esta preparación apropiada le toma al cuerpo algunos By the días. time your body's ready to launch a full-blown defense, Para el momento en que tu cuerpo por fin tiene la capacidad de entrar en ataque directo contra el virus, the virus has already largely taken over. el virus generalmente ha tomado todo el control ya de tu cuerpo. Contrôle d'une grande partie. So over a few days, Así que durante estos días you come down with this infection. estás bajo esta infección. And we went through the maths. Et Y habíamos hablado de los números de Every infecciones, single person in the world today presque de que chaque personne básicamente todas las personas del mundo for a hoy vaccine si c'était pas que no usasen vacuna would develop the measles. desarrollarían el sarampión. 10 million people 10 millones de personas, out of that number, de ce de 10 millones de personas, 20,000 will die. 20.000 morirían. 20 000 mourraient. That's with modern medical facilities. Y eso es teniendo instalaciones médicas de hoy en día.
So when you consider the population of the Earth, Al considerar la población de la Tierra, 7.5 billion people, que son 7.500 millones de personas, milliard et demi. you can imagine the number that would die. On peut ustedes podrán imaginer imaginarse cuál es el número de gente que That's just moriría. the reality of what the measles can do. Y esa es la realidad de lo que podría hacer Just one virus, Ça, este c'est virus. un virus. not counting for smallpox, which is much more deadly. Y no estoy hablando de la otra, que se me olvidó el nombre. La polio. So measles Donc, Así que el sarampión la rougeole, takes your body a few days to develop a response. le dice quelques jours a que, tu votre cuerpo, corps réagisse et le toma un tiempo a tu cuerpo And then responder, once it has reacted to the virus y una vez que consiguió reaccionar en and contra defeated it, et la variole del it virus, decides we don't ever want to do this again, una vez que tu cuerpo consigue derrotar al virus, so we're going to create a memory cell. el cuerpo crea una célula de memoria. And this memory cell et cette Y cellule esta mémoire célula de memoria is going to stay in your body va rester dans votre permanecerá en tu cuerpo corps et va dormir durmiendo for years, pendant des por años, perhaps for the rest of your life. Peut-être tal vez por el resto de tu vida. The cells will just stay in your body. les cellules vont Y la rester dans célula votre estará corps. siempre en tu cuerpo. Then when you're older, Et lorsque Y cuando vous seas serez mayor you find that again you come under attack from the measles virus. de nouveau, y vous allez seas voir atacado por el que virus, vous êtes attaqué par ce virus de la rougeole. The memory cell wakes up, tu Cette célula de cellule memoria mémoire va se despertará réveiller, it sounds the alert, elle va y résonner prende la alarma. and it says we've seen this before. et elle va Y dice, ya hemos visto esto We've antes. seen this virus before. Este virus ya lo conocemos auparavant, We already know how it works, y ya sabemos déjà cómo est-ce qu'il funciona. fonctionne. and we're going to kill it immediately. Así que lo vamos a matar inmediatamente. Usually before you even know that you've encountered it. Généralement, Incluso même avant antes de que te des vous cuenta savez, de que rattraper. tuviste So you're forever protected sarampión, from, again being hit by the same ni siquiera te virus. darás cuenta que tuviste sarampión. Siempre estarás protegido por esta célula de memoria desde ahí en Babies adelante. become sick so often, Les bébés Y los sont bebés malades, se enferman tan a menudo, few memory cells. ils ne ellos se enferman tan a menudo porque han nacido con muy pocas células de memoria, Body to develop more and more memory cells. porque le toma tiempo al cuerpo crear nuevas células de memoria pour que l'organisme crée des cellules de mémoire. To fight off infection. para poder pelear contra las infecciones. So you encounter it the first time. Así que cuando has enfrentado ese virus una primera vez, ¿cuánto daño hace la primera vez? De mal. It does a lot of damage. Hace mucho daño la primera vez. Kill you, Si no te mata, can leave you debilitated. Cela puede peut dejarte laisser, bastante debilitado. handicapé, Many of them blind. Muchas de esas personas han quedado ciegas sourd. All o kinds of sordas. consequences. Muchas consecuencias pueden So quedar. there's a great deal of risk Así que hay mucho riesgo with this measles virus. con el virus del sarampión. Rougeole. But the body creates a memory cell. Pero el cuerpo va a crear una célula de memoria. So then we ask the question, Pero ahora hacemos la pregunta, what are some viruses Quels sont certains des virus ¿qué that we son, encounter qué son estos virus que that are nosotros, extremely dangerous? qui sont que, We began to list some. On a commencé cuáles, à qué otros regarder. virus peligrosos podemos encontrar? Est-ce que quelqu'un se ¿Qué otros souvient virus hemos hablado? Brother Anthony started us. Anthony avait commencé. Church and state. Habíamos hablado de unos virus llamados la Iglesia y el Estado. Nationalisme, Nationalism. Nacionalismo, slavery, Slavery. esclavitud, esclavage, Sexism. racism, machismo o sexismo. I'm going to put racism under slavery. Pondré racismo dentro del asunto de esclavitud And nationalism. They're both the same thing. y de nacionalismo, que son la misma cosa. Nationalism is racism. Nacionalismo es racismo. le racisme. Quelqu'un disait ça? Ah, la civil war. Guerra civil, Guerre civile. Any other wars you want to list in here? ¿alguna otra guerra que quieras poner aquí en la lista? D'autres guerres. World War One, La Primera Guerra Mundial, World War Two. Deuxième Segunda Guerra Brother Mundial. Nadim said the Iraq War. El hermano Vadim habló de la Another one. guerre. Un autre. guerra en Irak. ¿Algún otro virus? Sorry, who said that? Global Trade War. La guerra comercial. Thank you, Sister Agnes. Merci. La guerra comercial global.
the Earth la Tierra encounters a virus. Fait face à un virus. se encuentra con este virus. Trouvons The early half of the 20th century Y encontramos que en la primera mitad experienced the rise of nationalism. del siglo pasado hubo un levantamiento Adolf Hitler, Adolf Hitler, sobre el nacionalismo. Tenemos a Hitler, World War II. al Holocausto, la Segunda Guerra Mundial. People lived through that. Las personas pasaron por esa How experiencia. dangerous was it? ¿Y est-ce qué que tan nous peligroso à quel fue? point? How dangerous was it to live through those histories? ¿Qué tan peligroso fue pasar por esas experiencias, esas Some of historias? these Algunas de might ellas not seem dangerous for us. tal vez no parezcan ser peligrosas para nosotros. If you're living in Iraq or Afghanistan, Si estuvieses viviendo en Irak o en it's Afganistán, dangerous for you. C'est dangereux. será peligroso para I ti. want us to just think outside of the Western world. Así que quiero que pensemos fuera del mundo occidental. How dangerous are some of these? À quel ¿Qué tan point peligrosos son estas cosas? What's the risk factor? Quel était le risque? ¿Cuál es el factor de riesgo? Taf. It's a high risk factor. Es un un facteur à haut riesgo risque. If you lived through the world wars, muy alto. Si pasaras por la Segunda Guerra Mundial, la primera, consider segunda, now the percentage of the population that was eradicated. trata de ver cuál fue el porcentaje de personas que fue erradicada durante esas guerras, que murieron. Millions of people Des milliers Millones y millones de personas eradicated in the early half of the 20th century. fueron erradicadas en la primera mitad del siglo XX, Through the Civil War, durante la guerra civil, the pain of slavery, la el douleur dolor de la l'esclavage, esclavitud, 1260 years of church and state and papal persecution, 1260 años de Estado papal y the persecución, Iraq War, la guerra en Irak, consequences of the global trade war, las consecuencias del tratado de la guerra de comercio global, la dernière guerre globale du commerce, was 1930. c'était en la guerra del The comercio United global. States engaged in a global trade war Estados Unidos se metió en una guerra comercial global en 1930. with tariffs. avec, How did that impact Germany? ¿Será, Tariffs. avec tariffs. How did that impact Germany? ¿Cómo eso impactó a Alemania? It's 1930. Las tarifas de esa guerra comercial en 1930. What happens a few years later? Qu'est-ce qui s'est passé quelques années plus tard? ¿Qué pasó unos pocos años después, Pas la Deuxième Guerre mondiale. Brother Dominic. hermano Dominic? Economic crash in Germany. Hubo una Damages the crisis, German economy. una crisis económica en Alemania. Préjudice à l'économie allemande. What does that lead to? ¿Y eso llevó a qué problema, hermano Renilde? 1930, 1930, the United States les États-Unis. impacts the German economy. Cela impacte l'économie allemande. What does that lead to? Ça a conduit à quoi? ¿A qué lleva eso, Sister Renilde. hermana Renilde? Yes, it impacts Germany particularly badly. Sí, Ça impactó impacte a l'Allemagne Alemania de particulièrement, manera très mauvaisement. bastante So Wall significativa. Street crashes in 29. Así que la bolsa de valores cayó en el The United States embarks on this global trade en el war in 21 Et en 1930, y Estados Unidos comenzó esta guerra comercial en el 1930 de commerce to try and recover from that depression. para intentar recuperarse de esa That depresión impacts Germany que impactó a Alemania, particularly bad. particularmente de forma What fuerte. does this cause to rise? ¿Y qué causó esto que se levantara, que se levantase? Just Germany. Juste la Solo hablando de Alemania, ¿qué causó que se levantase después de esta guerra comercial, de esta crisis económica en Alemania? So 1929, 1929, 1929 elections in Germany. hubo elecciones en Alemania. Allemagne. How is Hitler doing? ¿Y cómo le va a Hitler en 1929? Il a pris avantage de cela. 1929, En 1929 not doing well. no le está yendo muy bien, Only gets a tiny amount of seats solamente ganó in the unas, government. unas pequeñas sillas en el gobierno. 1930, En el 30 c'est là comenzó a crecer. 33, he's in government. Para el 33 ya estaba en el gobierno Taken over. il a y tomó el control. dessus. He'd been trying for 10 years. Il avait Él estuvo essayé 10 años intentando, But it's this global trade war mais c'est cette pero fue esta guerra comercial global causes the rise of Hitler. que causó el levantamiento de Hitler.
when you go through these things, Cuando pasas por estos when you live virus, through them, cuando vives you live y through the 1260, y pasa por los 1260, por ejemplo, see church and state, tú ves la iglesia del Estado create a memory cell. que crearon una célula de memoria This memory cell y esta célula de is memoria supposed to continue se supone que continúe generation to generation de to generación en generación en generación. Esa célula de What's the memoria problem with society debería today? estar ahí. Pero ¿cuál es el problema con la sociedad hoy? Sister Alina, Hermana Elina, Je sais pas. can you see what we're doing? ¿puedes ver lo que hemos estado haciendo? These are the things that we've lived through. Estas son las cosas por las cuales la humanidad o nosotros hemos vivido Quite damaging. y Dangerous. fueron cosas muy peligrosas, dañinas, Like a virus. como un virus. And if it's a virus, Y si es un virus, the body would create a memory cell. el cuerpo creará una célula de memoria And it would remember this situation. y recordará esta situación. Why? ¿Y por qué? Pourquoi? Why does it want to remember? ¿Por qué lo quiere recordar el cuerpo o la humanidad? So if down here, Ici, Si por acá de este let's lado, say this is World War I and World War II, digamos que esto fue la Primera y Segunda Guerra Mundial this is Hitler. ça c'est y aquí está Hitler. We'll just say Hitler. On va juste Llamemos a este virus Hitler. We should create a memory cell. Debimos haber creado una célula de memoria This virus. porque hubo este virus. The virus is Hitler. le virus. El virus es Hitler. Then we remember him. Pero luego recordaremos a Hitler. We come down into the fourth Y generation cuando lleguemos a la cuarta generación and we find there's a Trump. y encontramos a un Trump, And what's the problem? ¿cuál es el problema? How are people responding to Trump? ¿Cómo las personas han respondido a Trump? Par rapport à Trump. Sorry? Ils se souviennent de lui? We would hope they would remember Hitler. On espère Nosotros qu'ils esperamos se que ellos pudiesen recordar a Hitler, pero muchas personas s'en no. rappellent pas. In fact, I don't think the majority remember Hitler. De hecho, creo que la mayoría no recuerda a Hitler. Hitler. So what's the problem with the people who don't? Así que, ¿cuál es el problema con las personas que no lo recuerdan? Pas. Where are they damaged? Où est-ce ¿En qu'ils dónde sont están dañados? In the memory cell. La célula de memoria no If they had a funciona. memory cell, Si tuviesen una célula de memoria Hitler, de Hitler, Hitler? they would see Trump coming. podrían ver a Trump Memory viniendo cell comes back to life. y esa célula de memoria se despertaría We've seen you before and we remember what happened last time. y diría, te hemos visto antes y sabemos lo que pasó la última C'est vez. la dernière fois. And this second rising up of nationalism would be stopped Y este segundo ascenso de nacionalismo sería detenido before it can do any damage. Avant qu'elle antes de hacer algún daño. This is the concept Là, c'est Este es el behind concepto the fourth generation. detrás de la cuarta generación. If this was Adventism, Si esto aquí fuese el adventismo, our prophetic message, esto sería nuestro mensaje we profético. come down to here Llegaríamos aquí and we find, do we have any memory cells? y nos daríamos cuenta que no tenemos ninguna célula de memoria. No. Non. We could call this On pourrait Podríamos llamar a the end esto of ancient Israel. el fin del Israel antiguo. If we were to remember the end of ancient Israel, Si pudiésemos recordar el fin del Israel antiguo de l'Israël and the ancien, church came into this history, y cuando la iglesia llegue a esta historia de aquí, they would understand the end of modern Israel. hubiesen comprendido el fin del Israel The moderno. damages with memory cells. le- Pero hay un problema en las células de memoria. causé avec les cellules de mémoire. But how dangerous is it Pero qué tan peligroso es to go back and live through these histories? volver y vivir esas Are we historias. required to do that? ¿Será que se nos requiere que vivamos a vayamos a esas historias, Prendre ce risque. tomar ese riesgo? Revisar esas historias y vivir ese riesgo. No. Non. No, We're not required to take that risk. no se nos requiere que tomemos el riesgo de vivir esas C'est historias. demandé To take a vaccine. Lo que se nos pide es que tomemos una vacuna. To take a vaccine. est-ce que c'est requis de prendre un vaccin? Il nous est demandé. So if you take a vaccine, Si, what do you do? si tomas una vacuna, ¿qué de hecho estás haciendo? You
going to take it in a weaker form. lo puedes tomar esto en una manera You're going débil. to knowingly, willingly introduce yourself to that. Entonces, de manera consciente y voluntaria vas a vacunarte con estos So I'm virus. not going to live through the Civil War Entonces, nosotros no podemos vivir en la época de la guerra civil without destroying me. y vivir el riesgo de estar en esa época que me podría destruir, pero puedes coger, Put myself back into the history of the puedes, Civil War. puedes coger el estudiar esa historia And I'm going to walk myself through that history. y voy a aprender de esa historia. When you take a vaccine, Cuando tomas una vacuna, it's best S'il est mieux, to take a live vaccine. es mejor tomar una vacuna viva, A le live. vaccin vivant. If you just take a dead section of a measles virus, porque si solamente tomas la parte muerta de un virus del sarampión, shock your body enough, no va a golpear tu cuerpo lo suficientemente create strong fuerte enough memories, como para crear una célula de memoria fuerte. create an impact. Necesita haber un impacto en tu What cuerpo. we're required to do Entonces, lo que necesitamos is go hacer enough into these histories, es estudiar suficientemente estas historias, even recent ones, incluso las más and recientes, it has to hurt. y tiene que doler. If it doesn't hurt, Si no duele, we don't learn. no aprendemos. So instead of experiencing the Civil War, Entonces, en vez de tener que pasar por la historia de la guerra civil, inject yourself with it. te inyectas con esa A historia. large part of America Y la mayor parte de Estados whitewashed Unidos their history, Ah, oublié. que han visto su no historia, longer believes in the historical account. esas personas ya no creen en la historia de su propio They've país. discounted the Holocaust. Ellos no recuerdan el They holocausto, refuse to question the Iraq War. no quieren ni cuestionar el asunto de la guerra en Irak. Parler de la guerre en Irak. Protestantism has forgotten the 1260. El protestantismo se olvidó de los They 1260. refuse to remember the sin of slavery. No quieren recordar el pecado de la esclavitud en este país. Rappeler le péché de l'esclavage. They refuse to recognize the rising up of Hitler and nationalism. Y se rehúsan a recordar el levantamiento de Hitler y del They've rejected nacionalismo. the memory cells. Han rechazado la célula de memoria. So when you come into this history, Cuando llegamos entonces a esta historia, you have church and state. tenemos iglesia y Estado. Except this, Excepto que it's esta only going to kill you solo te va a matar if you haven't vaccinated. si no te has vacunado. Because if you haven't vaccinated against church and state, Porque si no te vacunaste en contra de la iglesia y el Estado, you have no memory cells. no tienes célula de memoria. Cellule de mémoire. And they will stand on the side of Trump. Y vas a terminar del lado de Trump. If they haven't learnt Si no han podido aprender the damaging sexist history la historia tan terrible del of machismo early America, y de Estados Unidos en sus what inicios, the women have fought for to have their rights, y aquello por lo cual las mujeres han luchado para conseguir sus derechos, the right to vote, el derecho al voto para mujeres, 19th Amendment, la enmienda número 19 de 1919, 2019, de 2000 al 2019. Personas de este movimiento shouldn't be allowed to vote. creen hoy que las mujeres no deberían tener el derecho al voto. Femmes de voter. They should have vaccinated. Ellos debieron haberse vacunado. World War I and World War II, La Primera y Segunda Guerra Mundial, rising up of Hitler. La montée el levantamiento de See Hitler, World War III, Nous voyons ven la Tercera Guerra Mundial hoy rising up of Trump. y ven el levantamiento de Trump. You can see Puedes ver tension escalating with Iran. que hay una tensión creciendo respecto a Irán. George Bush said, George Bush dijo, I can be in and out of Iraq yo puedo estar dentro sortir de l'Irak. y no more than 6 months. puedo entrar y salir de Irak en menos de 6 Trump meses. thinks he can topple Iran in 10 days. Básicamente Trump ha dicho que él puede destruir a Irán en 10 días. This is only 2003 and they have no memory cells. Y esto ocurrió apenas en 2003 y ni siquiera tienen células de memoria respecto a eso. Trade wars and tariffs. Les guerres de La guerra comercial y las tarifas. Repeat of the Holocaust. La repetición del holocausto. Just want to call that immigration. Quiero llamar a eso inmigración. Everyone who doesn't fit in. Tous ceux Todos qui aquellos que no ne encajan en esa sont pas sociedad. dans la boîte. You have patriarchal conservative America. Tenemos un Estados Unidos patriarcal y conservador. You have racism Qui Y hay reflètent racismo. le racisme, becoming much more outspoken. qui Que devient cada de vez plus en parece plus, menos They hablado. have no memory cells of the civil rights movement. No hay ninguna célula de memoria respecto a cómo fue el movimiento de los derechos civiles. du mouvement des droits. So if we want to just talk about Adventism, Así que si quisiéramos hablar de esto en términos del adventismo generation, y entendemos esto siendo la cuarta generación, no memory cells. ven que no hay células de memoria. We can go to the United States, Podríamos ir a los Estados Unidos France, o a Francia see there's no memory cells. y ver de que ellos no tienen células de memoria. The only choice is to vaccinate. La única How do we vaccinate?
opción que nos queda es vacunarnos. contre un virus. ¿Cómo nos vacunamos para poder tener este virus? Brother Vadim, how do you vaccinate against a virus? Comment est-ce qu'on se Perdón, ¿cómo te vaccine? vacunas en contra de estos virus? By going to a museum. En allant dans Al ir a un museo, It's a good one. está buena, One way. una manera. manière de le faire. By reading books. En lisant Al leer libros, By easily. en faisant assez de recherches. On fait des recherches sur des sites web pour être un peu plus familier avec ça. So what you want to do, Ce qu'il lo faut que faire, tienes que hacer by your own choice, c'est es pas de votre de propre choix, have tu yourself propia injected voluntad vous injectez inyectarte some painful history, con ciertas historias dolorosas mistakes, de errores. and Hermana Anies, Faire de déconnexion avec ce qui s'est passé. faire Déconnexion. and also make connections with what happened. y hacer conexiones con respecto a lo que I ocurrió. think we should relate to it personally. Sí, creo que deberíamos relacionarnos con esas historias de manera personal. Is there a risk to doing that? ¿Será que hay algún riesgo en hacer eso? Is it risk free ¿Será que hacer eso está libre de riesgos? to vaccinate yourself Vacunarte a ti mismo with the civil war? con la guerra civil. Are there risks? ¿Será que hay riesgos? Brother Vadim, Il y a un risque de choisir le mauvais côté. so if you're Steve Bannon, Si tú fueses Steve Bannon, you would see, yes, church and state is coming together. tú verías que sí, estaba ocurriendo el asunto de la iglesia y el Estado uniéndose, That's positive. pero para ti será We positivo. want nationalism. Y dirás, no, a mí me gusta el nacionalismo. Look back at this history Así que tú pudieras sí estudiar esas historias and decide y hasta that decidir Hitler had a point. de que Hitler tal vez tenía algún punto bueno, In fact, o de we hecho, should have let him. debimos haberlo dejado hacer lo que quería hacer. Better today. Tal vez la sociedad hoy sería mejor. Aujourd'hui, So you can look into this history, Podrías ir a estas historias come out with the wrong worldview. y terminar saliendo de ellas al estudiarlas con una visión errada del mundo. moi Y podemos decir que por experiencia If personal, you want to immerse yourself si quieres in some of these sumergirte histories, en alguna de estas historias, definitely ruin your day. eso podría arruinar tu día porque son If you want to historias go back into the tristes. history of World War II, Si estudias la historia de la Segunda Guerra Mundial go through the stories of the invention of chemical weapons. y pasar por la historia de la invención de de las armas The químicas, man that invented them, el hombre que inventó esas he armas, was a famous, brilliant chemist, él era un químico brillante y famoso, but so was his wife. pero también su esposa. Because she was a woman, Pero como ella era mujer, when they got married, cuando se casaron, she was expected to leave her job ella tuvo que dejar su trabajo quitter son travail and raise children. y criar a los hijos. ses enfants. So she kept with society and submitted to her husband. Entonces ella se mantuvo según la sociedad le decía y se sometió a su esposo. Knowing chemistry, Et en Y sabiendo de química, watched him build chemical weapons ella vio cómo se construyeron las armas químicas that went on to kill tens of thousands of people. que in fueron, very violent ways. usadas para matar a miles de personas de una manera muy dolorosa. douloureuse. She tried to stop him. Elle a Ella essayé intentó de- pararlo a él, She was nothing. She was a woman. pero ella no era nada, era una mujer. So she took his gun, Así que ella tomó su pistola shot herself in their garden, y se suicidó en su jardín. tuée dans son jardin. and their child found her dying. Et Y sus hijos la encontraron muriendo. You go back into these histories, Tienes que ir a estas dans historias ces and histoires, it ruins your day. y terminará arruinando tu día, But it should, pero debería hacerlo. because if America hadn't gone back and seen the Civil War, Porque si los Estados Unidos no hubiesen vuelto y ver la historia de la Segunda Guerra Mundial, slavery, si hubiesen estudiado la esclavitud Klan, y el Ku Klux Klan and everything that happened y todo lo que pasó, that led to the Civil Rights Movement, que terminó generando el movimiento de los derechos be civiles, defending Trump today, hoy no estarían defendiendo a Trump. pas Trump, because they won't vaccinate. parce qu'il Pero como ellos no se They vacunan, have no memory cells. ellos no tienen células de memoria. Do we have any final questions? ¿Tenemos alguien alguna última pregunta o Yes, pensamiento? Manuela. Do you think it's the only solution we have today? ¿Crees que esa es la única solución que nos queda hoy? Do not go in the Bible, de nous, No necesitamos de nous gaver d'informations du monde,
but to feed ourselves with worldly information, Creo que preguntó que but we know that it's going to ruin us completely. estás diciendo que deberíamos estudiar historias When we have to prepare. del mundo y no la Biblia para prepararnos. Creo que no entendí tu pregunta, But if I rephrase it and you can tell me if it's wrong. pero voy a referir tu pregunta a ver si la entendí bien. You're wondering Tú te estás preguntando if we can find a way to understand history, si tenemos alguna manera de entender la historia, L'histoire, the current one we're living in, la historia reciente en la que estamos hoy, without external sources but just inspiration. sin usar fuentes externas y solamente la inspiración. ¿Esa es tu Is pregunta? that the thought? c'est ça? ¿Esa fue lo que dijiste? Yes and no. Sí y no. Where no. No, ¿en qué sentido? Quoi? I was rather insisting on the evil that it's going to produce. Yo me estaba refiriendo era a la maldad que puede generar estudiar esas historias. If you take the Bible, it's going to elevate you. Porque cuando usas la Biblia te eleva. If I go back into racism, it's going to really Pero si estudio la historia del racismo I look at the me Bible. va a doler. Pero cuando yo veo la Biblia, Protestantism looks at the Bible. el protestantismo usa la la Biblia. Bible. In fact, the South during the Civil War looked at the Bible. De hecho, los estados del sur usaban la Biblia en la guerra civil It lifted the Bible in front of Congress. y levantaban la Biblia delante del Congreso It says, here's your evidence. y decían, aquí está la evidencia Slavery is permitted. de que la esclavitud está They lifted permitida. up the Bible Ellos levantaban la Biblia to say that women should submit and not vote. para decir de que las mujeres tienen que someterse y no votar. It's the misreading of the Bible Es la mala interpretación de la that escritura brings about these conditions. que terminó causando esas condiciones de So if allí. you just take quotes, Así que si solamente te basas en citas, en versículos, I think they can do just as much damage creo que ellos pueden causar tanto daño as any como, external history. como cualquier historia externa, al entenderla mal. To understand ours, Entender nuestro tiempo, I don't believe we can do it without external. no creo que podamos hacerlo sin estudiar eventos To externos. understand World War III, we have to understand the first and the second. Para entender la Tercera Guerra Mundial tenemos que estudiar la primera y la segunda. To understand the Civil War in America now, we have to see it Para as entender la guerra civil en Estados Unidos tenemos que estudiar su alfa, Son alpha. the first and the last. la primera y la última. And you see these also through inspiration. Y ustedes verán todo esto incluso en la inspiración. It's these external and internal sources that work together. Son estas fuentes internas y externas las que They have from the nos, beginning. a las que hacen la obra. I don't think we realize how much we've used both. Y ha sido así desde el principio. Creo que no se dan cuenta de cuánto hemos usado las dos fuentes. 1989, We know from Daniel 11 sabemos de Daniel 11 11. that the king of the north is going to defeat the king of the south. que el rey del norte va a derrotar al rey del sur. But it's Time magazine Pero es la revista that has Time an alliance between Reagan and George Bush. la que nos mostró la alianza entre Reagan y Bush. We've had external and internal from the beginning. Usábamos fuentes internas y externas desde el principio. Without connecting both, we have no message. Y creo que sin conectar ambas no tendremos ningún mensaje. What is our test today? ¿Cuál es nuestra prueba hoy? We did a study this morning. Hicimos un estudio esta mañana Saw the Sunday law history. donde vimos la historia de la ley dominical. This is for the 144,000. Si esto aquí son los What is this 144.000, experience? ¿cuál sería esta experiencia de acá? Jacob Summer Trouble? For the 144,000. Para los 144.000, Sunday law to close of probation. de la ley dominical hasta el cierre del tiempo de gracia. Latter rain. Aquí hay lluvia tardía And then we take another history. Et ensuite, nous prenons y luego tomamos otra historia, Nethinims. netineos. What is this history for them? Cette histoire, c'est ¿Qué quoi? es esta historia para ellos? Harvest. Harvest. Cosecha. Question. Pregunta. Is this a different message? ¿Será que esto aquí es un mensaje diferente? It's the same message. Es el mismo mensaje Impacting two groups que impacta a dos grupos in different ways. de diferentes maneras. Yes? ¿Sí? Oui. So it's the same test. Así que es la misma prueba, ¿cierto? It's the same message Si Es c'est el mismo mensaje. sitting down to the same test. Todos se sientan para pasar por la misma prueba, Can we all see that? est-ce qu'on peut el mismo examen. ¿Será que todos consiguen ver eso? Is it the same test? Es la misma prueba. Les 144 000 doivent croire à ce message.
Because the 144,000 have to believe this message. Porque los 144.000 tienen que creer este mensaje Synonyms. y Yes. tienen que darse a los netineos. But you can also see Pero también puedes darte cuenta message impacts the 144,000. de que este mensaje afecta a los 144.000. So this message Ce message Este mensaje de also aquí impacts them impacta también and impacts the Nethinim. e impacta a los netineos. It does a different work for those two groups. Este mensaje hace una obra diferente para dos grupos, But is it the same message? pero sigue siendo el mismo mensaje. Are we okay with that? On est d'accord avec ça? ¿Todos entienden eso? So if we take this into our history, Si llevamos esto a nuestro tiempo, a nuestra if historia, we were to take the Nethinims and us, y estudiásemos los netineos y nosotros, this is Sunday law. esto aquí es la ley dominical, So I want to call this the priests. así que quiero llamar a esto los sacerdotes. I want to call this 2014, Y quiero llamar a esto 2014 2019, y 2019, latter rain. lluvia tardía. For the Nethinims, Para los netineos, this isn't harvest, Ça, c'est esto pas no la es, no es cosecha, sería qué? moisson. Ah, oui. the ploughing. Le labourage. Es el arado, Is it the same test? es la misma prueba. So whether or not our message is slightly different for us, O sea, bien sea que nuestro mensaje parezca ser un poco diferente para nosotros, they don't understand Pyrrhus, esas personas no conocen de they Pirro, don't have inspiration in the quotes, ellos no tienen la inspiración ni las citas de nosotros, but it's the exact same external events. Mais c'est les mêmes pero événements externes. son los mismos Both eventos sides are rising up externos. of nationalism, Ambos estamos pasando por el ascenso del the nacionalismo, Battle of Ipsus, por la batalla de Ipsu, whether they call it that, bien sea que ellos no la llamen así, the formalization, una formalización, even though they don't know it, aunque ellos no lo saben, we're passing over the same ground, estamos pasando por el mismo terreno Même chemin. and the test is the same. y la prueba es la misma. So if we want to understand the test, Así que si queremos entender la prueba, Test. we need to understand it's the same for the Nethinims as for us. tenemos que entender que es la misma tanto para los netineos como para nosotros. And for them, Y para ellos they need the external sources. necesitan las fuentes externas. And so have we since 1989. Y nosotros también desde Now, 1989. if we came back to this model, There's Al volver, Sister Manuela, ou bien le sexisme pourra me faire chuter en 2019, puisque c'est mon test. So how can we understand that conspiracy theories or sexism is going to make me fall in 2019 if it's my test? ¿cómo puedo saber que las teorías de conspiración y el machismo me van a hacer caer en mi prueba del they start 2019? their reform line in 2014. Si tomas en cuenta los netineos que comenzaron su línea de reforma en 2014, is their increase of knowledge. en 2016 pasaron por su aumento de We conocimiento. teach in this movement, Y nosotros enseñamos en este movimiento we fail the increase of knowledge, de que si nosotros fallamos el aumento del conocimiento, you can't progress. no puedes progresar. It's the end. Sería el final. We can say this for different waymarks. Podríamos decir esto considerando We have diferentes made the hitos, argument it's the most important waymark on our reform line. pero hemos hecho hasta el punto de que es el hito más importante de la línea de reforma. Because everything we're going to experience is encapsulated in our increase of Porque knowledge. todo lo que iremos a experimentar será encapsulado en el aumento del conocimiento. William Miller in 1818. Guillermo Miller en The whole 1818. Millerite message in a capsule. Todo el mensaje millerita estaba allí en una cápsula. Nethinim, Un netineo 2016. en 2016, Well, conspiracy theories Les théories con teorías de and conspiración sexism et le y machismo, cause him to fail that test. le pueden hacer causar perder esa fecha, ese evento, esa prueba. What's their choice in 2016? ¿Qué tenían que escoger en 2016? Streams. Tienen dos What's fuentes. one stream saying? ¿Qué decía una fuente, una fuente de información? ¿Qué decía? What's one stream saying? ¿Qué les decía esa fuente? Clinton? Que Hillary Clinton J'entends pas. No women in the government. You have one stream tendríamos una trying fuente to bring about a Christian patriarchal change que está tratando de generar Patriarcal. una sociedad cristiana patriarcal, racista y machista, of conspiracy theories, y llena de teorías de conspiración. nationalistic, Es nacionalista headed by Donald Trump, y liderada por Donald Trump, supported by 81% of evangelicals. apoyada por el 81% de evangélicos cristianos. The most powerful evangelical
leaders, los más poderosos líderes evangélicos, praying in the room behind while they're counting the votes. orando en la habitación de atrás mientras se contaban los votos. One side, Un lado. another side. Pero el otro lado, ¿qué decía? Clinton. Clinton. Decía Clinton. But some people in the United States Pero algunas personas en los Estados Unidos have already seen a black president. ya habían tenido un presidente negro, They didn't respond well to that. no respondieron muy bien a eso, They've brought into these conspiracy theories. están llenos de estas teorías de conspiración, Then they see Clinton. y luego cuando ven a Hillary, We have to consider. tenemos que Is considerar, it a coincidence? ¿será que es una The coincidencia first time in the United States history de que por la primera vez en la historia de los Estados Unidos, États-Unis, when they're required to elect a woman president, cuando ellos debieron haber votado por una mujer presidente, président, that is 2016, de que eso fuese end of 2016, the republic. la fin el fin de la República? Is it a coincidence that God gave them that choice? ¿Será que es una coincidencia de que Dios les dio esa elección? leur a donné ce choix. So if they're sexist, Así que si ellos son are they machistas, going to pass their test? ¿será que van a poder pasar su prueba? Sister Manuela. Manuela, Hermana Manuela. no. No. Because we see the consequences with Trump. Porque vemos las Then consecuencias. worse, Y peor que eso, people in this movement las personas en este movimiento say you can't have a woman president. dicen no deberíamos tener una mujer presidente. Failing the same test as a Nethinim. Fallan la misma prueba de los netineos. They fail the latter rain. Fallan la lluvia tardía. Nethinim failed the plowing, but it's the same test. Los netineos fallaron en su arado, pero es la misma prueba. Brother Vadim. Hermano Vadim. Et si on échoue au test de 2016, qu'est-ce qu'on devrait faire? Repent. Si fallamos la prueba del 2016, ¿qué deberíamos hacer? Arrepentirnos. Midnight cry message. Le message, El mensaje del clamor de medianoche. What is required to do? il est demandé ¿Qué de nos faire pide hacer? ¿Qué nos requiere? ¿Qué requiere de nosotros? 8 testimonies. quoi? Témoignage volume 8, Testimonios para la iglesia. 267.2. 267.2. 8T267.2. It's Pentecost. Donc nous sommes à la Pentecôte. The Es Holy una Spirit cita is poured out upon the hablando del disciples. Pentecostés, donde la lluvia temprana está cayendo sobre los discípulos. Está en Testimonios para la What does Iglesia that look like? 279.3. Testimonios para la Iglesia, volumen What 8, does it look like when the Holy Spirit tomo is poured 8, out? Lorsque le Saint-Esprit est déversé, ça ressemble à quoi? 279.3. First half of the sentence. ¿Qué ocurre a los discípulos cuando reciben la lluvia temprana? Por la mitad dice, el Espíritu Santo fue derramado sobre los discípulos. Alors, en français, c'est conseil à l'Église. Al comienzo del párrafo, 58.8. el Espíritu Santo se derramó sobre los discípulos. Viene el comienzo del párrafo CL 279.3. Second half of the sentence. Entonces, en la primera mitad, la segunda mitad de la primera What oración, would you call this sentence? On dirait ¿cómo que podríamos llamar a esta Broken oración? by a comma. elle est brisée par Está une quebrada por una coma, dividida en una coma. What would you call that? Son dos partes esa oración. ¿Cómo le llamaríamos a eso? Repeat and enlarge. Hay una repetición y una ampliación en la primera oración. And then it's going to explain itself. Il va Ella dire va a quelque decir chose. una declaración y luego la va a The explicar. Holy Spirit is poured out upon the disciples at Pentecost. Comienza diciendo, en el día de Pentecostés el Espíritu se derramó sobre los They discípulos. understand the truths that Christ had spoken in parables. Y luego comprendieron ellos las verdades que Cristo había expresado en parábolas. So to receive the Holy Spirit, Es decir, para recibir el Espíritu Santo, understand parable teaching. es decir, recibir el Espíritu Santo significa comprender parábolas. Histories, Et ces Y estas historias son parábolas. Church and State, the 1260s, La Iglesia del Estado, 2260, la Guerra Civil, World Wars, las guerras mundiales, Iraq War, la guerra en Irak, all of these are parables. todas estas son parábolas. It's these parables Y son estas parábolas that are needed to be understood. que se necesitan entender. Some of these had been a mystery to them. Algunas de estas han sido un misterio para They ellos. now understand parable teaching. Dice, algunas de estas cosas eran misterios para ellos, pero ahora comprendían parábolas. Ce que Christ Lo avait que dit, Jesús intentó decirles. Y luego dice, They're ashamed of their fanciful theories. de que se avergonzaron de sus teorías fantásticas. Change the word fanciful. Cambien la palabra fantásticas. Alors théorie, ¿Y qué sería? théorie fantaisie, c'est théorie. Se avergonzaron de sus teorías
théorie de conspiracionistas Il cela leur montre that they had the wrong idea. se dieron cuenta de que tenían ideas What did the erradas. disciples have the wrong idea about? ¿Y los discípulos tenían ideas erróneas respecto a qué? Christ's mission. Christ's mission. Respecto a la misión de They Cristo. had the wrong idea Ellos tenían la perspectiva about what a errada deliverer would look like. de cómo era la liberación que les daría el The Mesías. wrong idea of the Advent. Tenían una idea errónea de qué era el advenimiento. La idea errónea What Israel as a nation was supposed to de look like. cómo Israel como nación debía ser. Ce à quoi Israël en tant que nation était censé ressembler. We find we're in the same history. Y hoy nos encontramos en la misma historia. We have a wrong idea of what the end of the world looks like. Tenemos una idea errónea de cómo es el fin del mundo Second Advent. o la segunda venida. Conspiracy theories. Tenemos teorías de conspiración. And it's the work of the Holy Spirit. Y es la obra del Espíritu Santo, When we repeat the history of Pentecost, al repetir la historia del Pentecostés en la lluvia, shows us that our fanciful theories are wrong. mostrarnos de que nuestras teorías fantásticas son erradas. Show that to us is through parables. Y la manera en que Dios nos va a mostrar eso es comprendiendo las parábolas. Y ese es el propósito de esta historia, del derramamiento del Espíritu Santo. So if we had that concept in 2016, Al traer este concepto a 2016, be ashamed of it. deberíamos sentirnos avergonzados. Il nous faut être honteux de cela. Why would we admit to sexism? ¿Por qué estábamos teniendo esta mentalidad machista? Pourquoi est-ce qu'on serait d'accord avec le sexisme? And repent. Deberíamos arrepentirnos y luego estudiar estas otras historias And learn from them. y ver qué podemos aprender de ellas. On peut apprendre de cela. Do we have any final questions? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hermana Manuela. I know it's not your topic, but if we have to repent from sexism, Yo sé que no es el tópico, pero si nos tenemos que arrepentir del machismo, what are we going to think about women's ordination? ¿qué podemos entonces pensar de la ordenación de mujeres? Women's ordination, yeah, the church general conference. De la conferencia Off topic. cuando la iglesia adventista quería ordenar mujeres. Un peu plus. Es un tema un poquito fuera de lo que queremos hablar, Mais là où je veux pero qu'on lo que aille, sí quería que hablásemos c'est dans l'histoire es la acerca de la historia de la guerra civil. And then I want, hopefully before we leave from this, De- leave from this school, Después, cuando terminemos este trimestre aquí en la I'd really escuela, like us to have a good discussion me gustaría que tengamos una buena discusión implications. respecto en las implicaciones de lo que hasta ahora hemos aprendido. Un poco antes de irme de la escuela, disculpen, dijo, estudiar algunas cosas respecto a eso. May not discuss about it if you want, but normally this question is the internal, and what we have with the present is the external. Donc pas pour ramener la question. No puedo entender la pregunta del hermano. Ces discussions, mais la consécration des femmes c'est l'interne et là ce qu'on voit c'est l'externe, c'est ça? Yes. So is everyone okay if we leave this subject behind and Entonces, ¿les parece si ya dejamos este tópico de las vacunas head into something new? y avanzar hacia el nuevo asunto o tema? Parfois, en tout cas. Juste pour être sûr de ce que l'on a dit pour cette ligne sur les virus. Just to be sure about what we said on the viruses line. Solamente para asegurarme de lo que se ha dicho respecto a la línea del virus o de la vacuna, So what we need to do is study those topics, lo que necesitamos hacer entonces es estudiar esos temas, esas historias. and even though it's shocking, Y a pesar de que sea muy fuerte o difícil, we have to take into account the informations we see. tenemos que tomar en cuenta esas informaciones, They will teach us about what happens in the future. pues nos enseñarán de lo que va a pasar en el futuro. Pienso que I sí. don't think we're meant to hurt ourselves without cause. Yo no pienso que simplemente tenemos que herirnos a nosotros mismos con esas cosas. So prior to this dispensation, Donc, Por lo avant tanto, cette dispensation, God hadn't opened up the world wars. Antes de esta dispensación, ya Dios había abierto la historia de las guerras So we mundiales. don't just go into history to try and ruin our own day. Por lo tanto, nosotros no simplemente estudiamos las historias pasadas para arruinarnos el día, But I think we are required to have a working knowledge of it. pero sí pienso que tenemos que tener un conocimiento respecto a esas historias. de cela. I think it was a former head of the CIA Je crois que Creo c'était que un ancien hubo chef un aussi, agente de la CIA interviewed on a news program in America. que fue entrevistado respecto a un programa en los Estados Unidos. chaîne en Amérique. This was at least a year ago. C'était Creo que fue hace como un año esta About a year and entrevista, a half ago. tal vez un año y medio, And he said, y él dijo,
We're in 1933 Germany. Estamos en la Alemania de 1933. He recognized that Donald Trump was replicating the rise of Hitler. Este hombre conseguía entender de que Donald Trump estaba replicando a Hitler del So he had memory 33. cells. Él tenía células de So memoria. I think just like the Nethinims, we should have a working knowledge of history. Por lo tanto, pienso que así como los netineos deberíamos tener nuestras propias células de memoria, conocimiento de historia. God treats us, we get a bit of an extra dose. Mais nous avons Pero Dios nos está dando una especie de dosis extra. Pienso que Dios nos está diciendo cuáles son las historias específicas que tenemos que estudiar avec mediante línea sobre línea. Dios te dice, específicamente tienes que entender si guerra civil, las guerras mundiales, etc. Pero cuando ustedes ven a los netineos, ellos hacen lo mismo. Solamente que nosotros tenemos una ventaja por nuestra metodología. Mélissa. Ella se refiere a que sabemos qué historias específicamente tenemos que investigar por causa de nuestra metodología. Pour les Nétiniens, I have a question because it's hard for me to understand for the Nethinims. Tengo una pregunta, es difícil para mí entender respecto a los netineos. We say they have a test, Hemos dicho que ellos tienen una prueba, qui ont pu voter. but it's only the USA citizens who are able to vote. Donc, comment les pero son solamente los ciudadanos estadounidenses que tenían el derecho a votar en el 2016. Only the non-American Nethinims do. Entonces, ¿cómo un netineo que no es estadounidense hace en esa ocasión? Nosotros somos adventistas, creo que ni siquiera votamos, cierto. Pero los mileritas sí votaron por Abraham Lincoln, es decir, los primeros adventistas. Pero nosotros tenemos este concepto de que supuestamente no tenemos que tener ninguna opinión política. Pero creo que pocas personas que han dicho sus opiniones respecto a que una mujer no debería ser la presidente del mundo libre, Rumania, Canadá, Gran Bretaña, las islas, no, Irlanda, esas personas no son estadounidenses. Esas personas han dicho eso y no son estadounidenses. Parce que ça m'étonne que la plupart des personnes en Amérique aient voté. Ils voulaient pas Ellos no tuvieron que s'impliquer dans la estar politique allí pour faire para decir eso. Mais on peut quand même Pero sí podemos entender. Tienes la misma capacidad de razonar de esa prueba si estuvieses dentro de Estados Unidos o fuera. un américain. Por lo tanto, no pienso que haya ninguna diferencia en la experiencia. C'est bon? Quiero hablar entonces ahora de la guerra civil. Esto requiere que estudiemos 2014. Ya no nos queda mucho tiempo, pero por lo menos pondremos aquí el concepto. Y pienso que es algo que ya hemos hecho Déjà antes. fait auparavant. On le voit Ustedes lo pueden ver en la historia de las revoluciones. Tenemos a 2014. ¿Y qué es 2014 en la historia de los pioneros adventistas? ¿Alguno sabe qué fecha es 2014 en la historia millerita Millerite. o adventista? Si je Si tuviese que poner dos fechas aquí, ¿qué fechas podrías decirme que debería yo poner aquí? Si esta es 2019, et celle d'avant. ¿me quieres dar la otra? Celle-ci, dis-le en septembre. Dijiste 11 de septiembre. Oui.
Muy bien. Connect any dates from Millerite history? ¿Quieres Là, tu comentar o connectes les dates de poner alguna otra fecha ahí? ¿Quieres conectarlas con la historia milerita? Sister Itamar, Hermana Itamar, Tamar. dates from Millerite history. Dates de l'histoire dame millénaire. las fechas para la historia milerita en la cual esto se conecta. What is 2019 for us? C'est quoi ¿Qué es 2019? 2019 para nosotros? Raphaël? Yes, Rafia, but specifically for a priest. Mais pero pourquoi prêtre? específicamente para un sacerdote. So if you're a priest, Si tu es un Si fueses un sacerdote, what begins here? qu'est-ce qui ¿qué comenzó aquí? Your reform line begins in 1989. La ligne de réforme. Tu línea de reforma comenzó en 1989. If you want to name the waymarks. Si tu peux Dime nommer cuáles son los hitos. Oui, pour 1989, 89, 1989, 9/11, el 11 de septiembre, 2019, 2019, 2019, 2019, before the 2014, antes queda 2014 and Panium. y Panion. how I like to remember our lines. Moi, La manera en que a mí me gusta recordar las When I was líneas, little, quand j'étais cuando era pequeña, I like to count on my fingers. j'aimais me gustaba contar con mis Thought that dedos. was cheating. je pensais Yo pensaba que One cuando day I confessed to my mother and cried a lot for counting on my fingers. contaba con mis dedos cuando estudiaba matemáticas y lloré cuando le conté a mi mamá, pensé que estaba haciendo trampas. mais les doigts, Pero aprendí que los dedos son Showed me we're allowed útiles to use them, y ella me mostró que sí podemos usar los dedos. so I bring them to the lines. donc je les Por lo amène tanto, los traje a las Every líneas. line has 5 waymarks. Y cada línea tiene 5 hitos. 1989, 1989, 11 de septiembre, Sunday law, ley dominical, close of probation, cierre de la gracia second advent. y la segunda venida. There's 5 waymarks. Hay 5 hitos. Within those waymarks, Dentro de esos hitos there's 4 dispensations. hay 4 dispensaciones. Sister Itamar, Hermana 4 Itamar, dispensations. las 4 dispensaciones. Thinking of agriculture, en pensant Piensa en à agricultura. plowing, plowing, le labourage, Arado, former rain, former rain, première lluvia temprana, latter rain, latter rain. lluvia tardía and harvest, la moisson. y cosecha. 5 hitos, 4 histories or 4 dispensations. 4 historias o dispensaciones And the middle dentro waymark Et la y el hito del medio always siempre es what? ¿cuál? Midnight Medianoche, medio camino or what we call Sunday law. o lo que llamamos ley dominical. So you have 5 waymarks. Por lo tanto, tenemos 5 hitos 2014. y que acaba siendo 2014. midnight, Midnight minuit, Medianoche or midway. o medio camino We call it Sunday law. y lo llamamos ley dominical. So 5 waymarks, 4 dispensations. Así que 5 hitos, 4 dispensaciones. 2019, Itamar said that begins the harvest. la hermana Itamar dijo que allí comienza la cosecha. So if that begins the harvest, Si esto comienza la cosecha, what is this waymark? ¿cuál será este hito de acá? Close of probation, la fin du temps de grâce, ¿El cierre de la gracia? Yes. fin du temps de Sí. grâce. So if we were to take the close of probation, Donc, Si tomamos el cierre del tiempo de gracia Millerite history, on la ramène y lo traemos a la historia milerita, where would we see that? on la ¿a voit dónde veríamos See eso? a shut door. ¿Dónde vemos una puerta cerrada? October 22nd, El 22 de octubre. 22 octobre. So 2019, Por lo tanto, 2019, Millerite history en la historia is milerita, October 22, 1844. es el 22 de octubre de 1844. Now when they discuss this history, Ahora, cuando ellos discutieron estas historias, they're going to refer to what parable? ellos se refieren a qué parábola. Parabole. 10 virgins? The parable of the 10 virgins. La parábola de las 10 vírgenes. So they use the parable of the 10 virgins. Ellos usan la parábola de las 10 vírgenes They make application
y hacen una aplicación de aquello. And what happens in this history, Millerite history? ¿Y qué ocurrió en este tiempo, en esa historia? This La is historia when the milerita. bridegroom comes. Aquí es cuando llegó el esposo, When did they begin to proclaim that the bridegroom is coming? pero ¿cuándo empezaron a proclamar que llegaría el esposo? Midnight Cry, Midnight. Sister Melissa, ¿Cuándo? when did the Millerites begin to proclaim ¿Cuándo los mileritas comenzaron a proclamar the bridegroom is coming? de que el esposo estaba viniendo? Salid a recibirle. Who are we talking about? On parle ¿De quién estamos hablando? Specific Millerite. ¿A qué milerita nos referimos cuando decimos eso? So, they had an expectation Donc ils avaient Ellos une estaban esperando Christ would come back. que Cristo vendría, He didn't. il n'est pas finalmente no vino. That was April 19. Eso fue el 19 de abril. We connect April 19 Nosotros conectamos el 19 de abril 9/11. con el 11 de septiembre. This marked a tarrying time. Y esto marca el tiempo de tardanza. And then Y luego, someone brings a message quelqu'un alguien avait trajo un un message mensaje predicting October 22. prediciendo el 22 de octubre. Samuel Snow. Samuel Snow. So when does he first give his message? ¿Cuándo dio Melissa, él su quand est-ce mensaje qu'il a por primera donné vez? son message? Do you remember our 3 camp meetings? ¿Recuerdas nuestros 3 campestres? Yes, but I don't remember the dates. Recuerdo, pero no las fechas. Don't worry about the dates. No te preocupes por las fechas, Do you remember what we call them? pero recuerdas el nombre. Exeter? Exeter. That's which one? C'est lequel? ¿Ese cuál sería? We have 3. Tenemos 3. It's the last one, I think. El último, Exeter. Boston. Which one? Lequel? Boston. ¿Ese es cuál? Second? ¿El segundo? No. The first? Boston. El primero. Boston. I don't remember. Someone. Quelqu'un? Brother Anthony? Hermano Anthony. Concord. Concord. Concorde. So Boston, Concord, and Exeter. Donc Boston, Concorde, Exeter. Boston, Concord y Samuel Exeter. Snow first gives the midnight cry message at Boston, Samuel Snow dio el mensaje de clamor de medianoche por primera vez en Boston. 2014. En O 2014. sea, no 2014, en la aplicación sería Millerite 2014. history, what's that date? Pero en la historia milerita, ¿cuál sería la fecha? Sister Christiana. Christian. Hermana cristiana. Non, Boston. Quand est-ce qu'il a... C'est quoi comme date en histoire Just the millénaire? date for this one. La date de ça. Danos la fecha para este. July 21, 44. It's July 21. El 21 de julio. So what is special Entonces, ¿qué es about especial these dates? Qu'est-ce qui respecto a est estas spécial par rapport à fechas? ces dates? They take the parable of the 10 virgins. Ils ont pris la Ellos toman la parábola de las 10 Virgins vírgenes. tarried. Las vírgenes tardaron. Quiero decir, el esposo tardó Virgins went to sleep. y ellas se durmieron April 19. 19 avril. el 19 de abril. They hear the cry. Luego escucharon un clamor Bridegroom's coming. de que el esposo vendría, que salieran a They recibirle. hear that here. Ils Ellos escucharon eso aquí. Parable of the 10 virgins. La parábola de las 10 When do vírgenes. the virgins hear that cry? ¿Cuándo fue que las vírgenes escucharon ese clamor? What time is it? ¿Qué número es? ¿Qué número es? No. ¿Qué tiempo o qué hora? Midnight they hear the cry. Era en la medianoche. Midnight, Por lo tanto, medianoche put it here. lo puedes poner justo aquí. Why does midnight become significant? ¿Por qué medianoche se hace significativo en esta historia? Sister Isaline. Isaline. Hermana Iselin. C'est à mi-chemin? Between what? À mi-chemin entre quoi et quoi? Entre le 11 septembre et 2019, Just to start with Millerite mais pour history. l'histoire des millénaires. Comencemos con la historia milerita. Pour le 19 avril et le 22 octobre. So if you calculated the days Si calculaste los días between April 19 and October 22, entre el 19 de abril y el 22 de octubre, midpoint, el punto del medio July 21. es el 21 de This julio. is a 6-month period. Es un periodo de 5 meses. There's 3 months Il y a Hay 3 3 mois meses and 3 months. y 3 meses. And to the day, it's July
21, the midpoint. Et c'est Y el vraiment, medio le es 21 juillet qui est el le 21 de point exact julio. du milieu au jour même. They take those symbols, Ils Ellos prennent tomaron ce estos symbole, call símbolos this midnight or midway. y llamaron a eso la medianoche, el medio camino, Get that from the 10 virgins. que lo extraes de las parábolas de las 10 You can vírgenes. get that straight from the dates in Millerite history. Y también de manera literal lo entiendes en las fechas porque es justo la mitad. tout ce qu'est ou ça, Espero que no sea par confuso rapport para à ça, mais nadie. c'est confus. So what this does Lo que esto hace is it gives us a really powerful symbol. nos da un símbolo bastante poderoso. Symbole très puissant. What is 2014? ¿Qué es 2014? It's midnight Es medianoche or midway. o medio camino. Now we're not taking it literally into our history. Y ahora, de manera literal, no estamos tomando eso a nuestra See historia, the symbolic application. pero sí tomamos la aplicación simbólica See 2014 as the waymark of midway. para entender que 2014 es ese hito de medio camino Between 9/11 and 2019. entre el 11 de septiembre y el 2019. Okay with that. On est tous OK avec ça? Taking it as a symbol, On le prend Tomamos comme eso como un símbolo, the concept of a midway, tomamos el concepto de medio camino Millerite history in July 21. de la historia milerita el 21 de julio We apply it to 2014. y lo aplicamos a 2014. 2014 2014 predicted in 2012. fue predicho en el 2012 And part of that prediction y parte de esa predicción is an understanding es una comprensión of the 2520. de los So for 2520. that dispensation, Para esa dispensación, the dispensation of time, la dispensación del tiempo definido, waymarks. ¿será que alguien me puede dar cuáles son los hitos de esa dispensación? Hermano Eric, This is the dispensation of time. Ça, c'est esta es la dispensación de tiempo. For the priest? Yes. Oui. Para los sacerdotes, 9/11? 11 de septiembre, 2005? 2005, No. ¿no es 2005? 2016? 2007 ou 2007? 2007? ¿Tu 2007? Do you want to do these two? Fais les autres. Vamos a hacer estas dos de acá. 2019? 2019, How many dispensations do we have on our reform line? ¿cuántas dispensaciones tenemos en nuestra línea de reforma? 4. 4. So Tenemos the one that 4. relates to time, Ahora, la que se refiere a la dispensación de tiempo, la que habla de tiempo, donde llegó la luz del tiempo definido, 2014. 2014? ¿dónde termina esa dispensación? En 2014. Luego 2012 9. y luego 2009. So 9/11, El 11 de septiembre, what's unsealed? Qu'est-ce qui ¿qué fue What abierto? message? ¿Qué mensaje? Time. Mensaje de tiempo. 2009, 2009 what does that develop into? Ça s'est développé. se desarrolla en qué? ¿Qué se desarrolla en 2009? What happens in 2009? Qu'est-ce qui s'est ¿Qué passé pasó en 2009? Understanding of 2520? It's an understanding of the 2520, Es una comprensión de los 2520, but it's a presentation, Mais c'est une pero es una series of presentación, presentations una serie de presentaciones done in Arkansas faite que fueron hechas en on the Arkansas 2520, sur les respecto a los called 2520, 2520 revealed. Ça s'appelle llamado los 2520. 2520 revelado. If there's going to be a testing message introduced, Si habrá un mensaje de probatorio que será there must be introducido a aquí, testing messenger. Il doit tiene que haber y avoir un mensajero messager de test. de la Who prueba. runs this series? Qui a conduit ces ¿Quién dio esa serie de los 2520 revelado en 2009? 2012, El anciano Parminder. Luego en 2012, the same person. Même ¿quién dio el An mensaje? increase of knowledge La misma persona. Hubo un aumento de conocimiento
respecto a los 2520. In 2009, En 2009, you can mark that increase of knowledge. puedes marcar eso como el aumento del conocimiento, siendo estas series de aquí. I think Elder Jeff said just recently, Y creo que el anciano Jeff dijo recientemente the most comprehensive study ever done on the 2520. que es el estudio más exhaustivo respecto a los 2520 jamás hecho. Still the primary source. Sigue siendo la fuente principal. But the 2520 has to develop further. Pero los 2520 tienen que crecer Does más. it become in 2012? ¿Y en qué se convierte en 2012 la compresión de los 2520? The 126, En el 126 y 151. the 151. el 151. The 126 and the 151. 126 y If we 151. understand these numbers, Si nous comprenons ces nombres, Si entendemos see esos the números, 2520 pueden ver que los 2520 demonstrated to equal the 126. demostró ser igual que 126. 2520, Comes in how many parts? Pero los 2520 vienen en cuántas partes? 2 parts. 2, En dos. 1260. 1260 y 1260. You can go to this waymark in the middle, Y podemos ir a este hito del medio make application. y hacer una aplicación. So the 2520 you can halve it. Así que los 2520 pueden ser picados por la mitad. So the 126 donc les El 126 you must be able to halve it. también lo puedes picar por la mitad. The 63, El 63 63. y el 63. Are we all okay with that? Todos están bien con eso. So we're out of time. Ya se nos acabó el When we come tiempo. back tomorrow, Cuando volvamos mañana, I want us to take these numbers quiero que tomemos estos números to cover the topics, the direction that we're wanting to head. y que cubramos todo lo que estamos queriendo entender. We'll review this. Revisaremos We're esto. going to focus on the 151 Nos enfocaremos en el 151 and the 63. y en el 63. 151 takes us into what history? Porque el 151 nos llevará a cuál historia. What history? ¿A qué historia? Civil War. 18. 1863. 63. And if 2014 Y es en 2014, is midnight or midway, C'est à que será medianoche o medio camino. 63. Por lo tanto, 1863 será que, de la fin par le commencement. usando el principio de inicio y fin, Middle, I mean. Midway. principio y fin, será también el punto en el medio de cuál historia, The Civil War. de la guerra civil. So we want to look at 1861 to 1865. Por lo tanto, queremos estudiar 1861 y 1865 y ver qué ocurrió en esta historia. Do we have any final thoughts? ¿Alguien tiene algún pensamiento final? We'll close in a prayer. Cerraremos con una oración. Dear Father in heaven, Querido Padre Celestial, thank you for our blessings. te agradecemos por tus bendiciones. Thank you for today. Te agradecemos por el día de hoy. Thank you that we have peace. Merci Gracias parce que porque nous nos das avons la paz paix. We're not living through wars as they used to be fought. y que no estamos pasando por un tiempo de guerras como en el pasado. It's kindness C'est la Y bonté. por tu that we bondad, have this time to study. te damos gracias C'est porque la tenemos bonté este tiempo para que nous avons estudiar. ce temps pour étudier. We pray that we won't have false security. Nous Te pido que prions no de pasemos, pas avoir no tengamos una seguridad Wary falsa, of this battle for the mind. mais, que estaremos atentos de esta batalla por la d'être mente conscients de cette bataille pour notre esprit And we'll be careful. et y nous que soyons tengamos cuidado. attentifs. I pray, Lord, that we'll realize the significant history we're in. Te pido, Señor, que podamos darnos cuenta de la historia significativa en la que estamos viviendo, May we be faithful que podamos ser as fieles a movement. como movimiento And as every head bowed, y con cada cabeza aquí inclinada, as we consider the calling Alors que nous ayúdanos a considérons considerar la- este llamado, you've asked us to do. l'œuvre esta que obra tu que nos nous as llamas a demandé de hacer. faire. Please equip us for this. S'il Por te favor, plaît, equípanos para In ella, our hearts and our minds. en nuestros corazones y mentes. Give us strength, Danos fuerza humility, y humildad and wisdom, y sabiduría courage and faith. le courage y la valor y fe. In Jesus' name. Lo pido en el nombre de Jesús. Amen. Amén.